Hola, sí, buenas tardes. De la Facultad Nacional de Neuquén, ¿podrás estar? Ay, ¿me ven, chicas? ¿Sí? ¿Me ven? Ahora no me ven. ¿Me ven? Sí, sí, te debe ver todo de rojo. Neuquén, ¿me escuchan? Chubut. Sí, acá Tienen que Neuquén. entrar a galería.bc.utn.edu.ar y ahí van a encontrar la video que en este momento estamos transmitiendo. Exacto. Me dice que no hay ninguna video grabante. Uy, uy, uy. Ah, el que me habla se entrecorta, no escucho. Hola, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. Ah, ahora sí. Bien, yo entré a la galería. El tema es que me dice que no hay ninguna video grabante. No, no se escucha lo que decís. Se entrecorta como que tuviéramos mala señal. Bueno, yo no me puedo levantar, que alguien se levante y me lo diga. A ver. Neuquén, ¿están pudiendo ver? Hola, de Neuquén. Sí. Porque en la página me dice, a ver, para, que ahí apareció. A ver, Sí, dame está un segundo. cargando, está un poquito lento. Que recién me decía que no había ninguna video grabante. No te entiendo. Te juro, se corta la voz todo el tiempo. No escucho una palabra completa. A ver, vamos a tratar de hacerlo. A ver. ¿Llegaron al enlace sí o no? Hagamos Sí, de a poquito. Sí. sí. ¿Ven la pantalla con la videoconferencia? Yo. ¿Ven la pantalla con la videoconferencia? Tiene un retraso de 10 minutos. Ah, claro, por eso no me contesta. ¿Ves? Todavía estás hablando. Pon el audio. ¿Mm? Pon el audio ahí a ver qué nos escuchamos. Hola, ¿ahí me escuchas? Sí. Sí, vemos la pantalla. Ahora sí. ¿Escuchan? Sí, están haciendo la seña de ¿Y ok. escuchan? Sí. Bueno, ¿podemos empezar? Sí. Pero Chubut no lo está viendo. Muy bien. Ya sabemos que esto. Valeria, Sí, aquí estoy. empezamos con tu parte. Ten en cuenta que la gente de Neuquén está recibiendo con un medio minuto de retraso digo, para el momento de preguntas, que les des tiempo porque por ahí ellos les consultan, nos quieren consultar algo y todo les está llegando un poquito de retraso. Bien, bien. Bueno, Bueno, empezamos. buenas tardes a todos. Las chicas me convocaron para mostrar algunos recursos didácticos que podemos emplear en el dictado de nuestras clases.
Como yo me desempeño en análisis 1 y análisis 2, seleccioné objetos de aprendizaje para estas dos disciplinas. Dentro de lo que es el universo de los objetos de aprendizaje, hay toda una taxonomía en la que lo que yo les voy a presentar es un pedacito, son objetos digitales educativos, porque un objeto de aprendizaje es un recurso que puede ser utilizado en un entorno formativo. Una imagen es un objeto de aprendizaje, un PDF es un objeto de aprendizaje. Esto que les voy a presentar yo son objetos digitales interactivos, donde tanto el docente como el alumno pueden trabajar con la computadora y ver distintos cambios, interactuar. En el caso de análisis matemático 1, elegí algunos objetos, como por ejemplo el que está ahora en pantalla, para mostrar las transformaciones que sufren las funciones elementales. En este objeto tenemos una sección de edición, la estoy señalando abajo a la izquierda, donde ingresamos una función, por ejemplo, seno de x. En otra sección de edición, g de x, vamos a ingresar la misma función f, pero sumándole un parámetro a la variable independiente. Y en la tercera sección de edición, que es la función h de x, ingresamos la misma función f de x, pero le sumamos a la función un parámetro b. Los parámetros los tenemos a la izquierda de la pantalla. Graficado en el plano cartesiano tenemos nuestra función f. Y dándole valor al parámetro a, por ejemplo, un valor de 2, ¿sí? Vemos cómo la gráfica de la función seno de x se desplazó 2 unidades, en este caso hacia la izquierda, porque le estamos sumando un valor positivo. Si le sumamos un valor negativo, se va a desplazar hacia la derecha. Lo mismo pasaría cuando le sumamos a la función un valor. Se desplazó en este caso 5 unidades hacia arriba. Y podemos jugar con esos parámetros para ver cómo van sufriendo esos desplazamientos la función elemental que está graficada en color rojo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si utilizamos el parámetro d para multiplicar la variable independiente en la función g? En vez de decir f de x más a, vamos a decir f de x por d. Y se va a graficar en color azul esa transformación de la función elemental que produce multiplicar el argumento por un valor más chico que 1. ¿Qué pasaría si lo multiplicamos por 2? Va a haber una contracción horizontal. Lo mismo si a la función, en la función h es igual al producto de la función f por el parámetro e. En color negro vamos a ver esa función roja, la función elemental, pero dilatada verticalmente. ¿Qué pasaría si ese parámetro lo vamos disminuyendo? Vemos una contracción vertical, ¿sí? Y también podemos ver los rebatimientos, haciendo que, por ejemplo, le pongamos -1 al parámetro e, rebatimiento vertical. Con este objeto de aprendizaje uno le podría dar a los alumnos varias funciones elementales, varios valores de parámetros y que ellos hagan un cuadro sinóptico a manera de resumen para ver qué transformación provoca cada parámetro. Otro objeto de aprendizaje es cuando se desarrolla la demostración del teorema del valor medio del cálculo diferencial, que la tesis nos dice que existe algún punto C interior al intervalo AB en el que la recta tangente a la gráfica de la función
en el punto de abscisa C es paralela al segmento de recta secante, ¿sí?, que pasa por los extremos de nuestro intervalo. Y podemos arriba editar nuestra función, podemos también modificar los extremos de integración y se va viendo en color gris claro la recta que es paralela a ese segmento secante. Entonces tendremos que desplazar ese punto C para hacer coincidir la recta tangente a la gráfica en ese punto de abscisa C y mostrar a los chicos que verdaderamente existe un punto interior al intervalo donde la recta tangente en ese punto es efectivamente paralela a ese segmento de recta, porque el teorema dice existe, pero nada más. De esta manera terminamos de ver acabadamente en forma geométrica la interpretación de ese teorema, que puede colaborar a una mejor comprensión del tema. Estos objetos que les mostré acá son objetos del proyecto Descartes. En la página descartesjs.org, proyectodescartes.org, pueden encontrar varios objetos para distintas disciplinas. Estos que elegí yo son para análisis 1. Cuando damos, por ejemplo, aproximación de funciones a través del polinomio Taylor, este otro objeto nos muestra también una serie de funciones que podemos graficar, o coseno, ¿sí?, o seno, y aproximar en este punto A, que lo podemos manipular a través del control gráfico o ponerle la coordenada a mano en este campo de texto, y vamos a elegir la función exponencial, ¿sí? Entonces, en ese punto 1 queremos aproximar, vamos a elegir un punto más cercano a 0, 0.3. Ese es el valor A. Queremos aproximar la función exponencial a través de un polinomio de grado 1, una función lineal. Y bueno, y mostramos que a medida que un punto cualquiera X se aleja de ese punto A en el cual hemos centrado nuestro polinomio, la aproximación empeora, pero a medida que nos acercamos al punto A, la aproximación mejora. Y ese segmento vertical en color azul que se ve es la diferencia. Y la gráfica de ese error la tenemos a la derecha en este plano cartesiano, que es la representación del resto, ¿sí? La gráfica del resto. ¿Qué pasaría si aproximamos esta función exponencial centrada en el punto A, pero de grado 2? Ya esta parábola es una mejor aproximación a la gráfica de la función. Si volvemos al de grado 1, el error para el mismo valor de X, el alumno puede comprobar que es un segmento de una determinada magnitud. En cuanto aumentamos el grado del polinomio, ya ese segmentito disminuyó, por más que me haya quedado en el mismo lugar de X. Y también puedo volver a aproximar X al punto A y voy a ver que la aproximación mejora. Los valores numéricos de la función, del polinomio y del resto los vemos en este recuadro gris. Y el polinomio está expresado acá en forma de texto en la sección naranja. Podemos ver un polinomio de grado 4, de grado 3 y de grado 4, donde el alumno puede deducir que a mayor grado del polinomio y a mayor cercanía del punto a ese valor A, la aproximación mejora y ese resto se acerca a 0. Entonces, de esta manera, el chico puede ver, manipular en forma concreta lo que nosotros le estamos diciendo siempre en palabras, o a veces con demostraciones.
Otros objetos de aprendizaje que son muy útiles y que están en la web son los de GeoGebra. Están en GeoGebra Tube. Por ejemplo, cuando se da la definición de integral definida, tenemos la expresión de una función y elegimos la cantidad de intervalos en el que vamos a calcular esta integral definida. Vamos a poner menos intervalos, por ejemplo, 7 intervalos, y vamos a aproximar esta integral definida a través de los rectángulos, de la suma de las áreas de los rectángulos inferiores. Es decir, en cada intervalo tomamos el mínimo valor de la función como altura de ese rectángulo. También podemos pensar, ¿por qué no hacemos en cada subintervalo un rectángulo cuya altura sea la del el valor mayor que toma la función en ese subintervalo? Y vamos a ver los valores de las sumatorias de los rectángulos inferiores, de los rectángulos superiores y el verdadero valor de la integral. Y podemos jugar, si bien acá la norma de la partición es la misma para todos los subintervalos, podemos jugar con que si hacemos tender esta cantidad de subintervalos a infinito, ambas sumatorias, la sumatoria inferior y la sumatoria superior, van convergiendo al verdadero valor de la integral. Entonces es una manera dinámica de entender la definición de integral definida. La otra es el cálculo de área entre curvas. Podemos, en este campo de texto, poner una curva, en este caso la parábola 8 menos x cuadrado, que se ve en color azul, y la función g de x, que es x cuadrado, la vemos en rojo. Y queremos hallar cuánto mide el área comprendida entre esas dos curvas, ¿sí? Y le podemos explicar a los chicos que una vez que hallamos las intersecciones de esas curvas, hallar el área bajo la curva que está más arriba, a la que llamamos función techo, toda esa área, si le quitamos el área de la función de abajo, ¿sí?, vamos a poder obtener el área que estábamos buscando, el área verde. También una forma de ver de manera gráfica algo que decimos, bueno, el área entre dos curvas es función techo menos piso. Lo ven gráficamente. Cuando se desarrolla el teorema fundamental del cálculo integral, por ejemplo, podemos mostrarles que tenemos una función f de t y queremos hallar la función integral, haciendo variar el extremo superior de integración a medida que pasa el tiempo. Y si corremos la simulación, vamos viendo el área acumulada debajo de la curva y esa función integral se va dibujando, ¿sí?, en el panel del medio. Y ahora le podemos decir a los chicos, ¿qué pasa si nosotros calculamos la derivada de esta función que se graficó en rojo? Y corremos la simulación. Se va viendo acá el segmentito de recta que representa la tangente, la pendiente de la recta tangente en cada punto, y vemos que graficada aquí abajo, esa f grande de x derivada coincidió con esa f chica que habíamos iniciado al principio. Una manera de ver gráficamente este teorema fundamental del cálculo integral. Otra cuestión es, por ejemplo, cuando hacemos análisis de funciones, que los chicos están acostumbrados a trabajar de manera analítica, con este ejercicio les cambiamos un poco la forma de pensar. Acá nosotros siempre cuando hacemos análisis de funciones damos una función, los chicos la derivan, analizan dónde es positiva la derivada, dónde es negativa, dónde se hace cero no existe, y ahí buscan los máximos y mínimos. Pero tienen la expresión analítica de la función.
Acá les cambiamos un poco el orden de las cosas. Le damos las gráficas de las derivadas, f' y f segunda, y a partir de la información que proveen esas gráficas, tratar de hacer un esquema, ¿sí?, de la gráfica de la función que da origen a estas derivadas. Entonces acá tenemos en el primer panel la gráfica de f'. Y tenemos en el seleccionado a ver en qué zona la función f tiene un máximo, que va a ser cuando la derivada pase de negativa a positiva. Y lo vamos a marcar. Perdón, pase de positiva a negativa, no de negativa a positiva. Ahí va a tener un máximo la función. Cuando pase de negativa a positiva la derivada, ¿sí?, va a tener un mínimo. Acá marqué todo al revés. Acá tiene un mínimo, acá tiene un mínimo. Vamos a limpiar este acá, vamos a limpiar todo, porque marqué todo mal. Acá la función tiene un máximo. ¿Dónde tiene mínimos? Donde la derivada pasa de negativa a positiva. Seleccionamos cuando la función es creciente, en el intervalo en que la derivada es positiva. Cuando la función es decreciente, en el intervalo en el que la derivada es negativa. Acá estamos viendo todo gráficamente, cosa que los chicos siempre lo hacen con cuentas. En la gráfica de la derivada segunda marcamos los puntos de inflexión donde se anula la derivada y cambia el signo de la derivada segunda. Cuando la función es cóncava hacia arriba, cuando la derivada segunda es positiva. Cuando es cóncava hacia abajo, cuando la derivada segunda es negativa. Le damos hecho y nos muestra un resumen, ¿sí?, de los intervalos de crecimiento, decrecimiento, concavidad, puntos de inflexión, ¿sí?, de todo lo que acabamos de ir seleccionando. Y nos da un tiempo como para que con esa información hagamos un esbozo de la gráfica de la función. Cuando estamos listos, le damos listo y nos arroja 4 gráficas tentativas para que nosotros elijamos cuál es la que más se acerca a la función que hemos graficado nosotros. Si nos equivocamos, por ejemplo esta, me va a decir intentá de vuelta, ¿sí? Le doy listo, porque las cosas las hice bien, me va a dar el tiempo, ¿sí? Y vuelvo a elegir y me va a mostrar, vamos a tener que esperar un ratito, porque tenemos que volver a pensar en nuestra gráfica, hacerla, ¿sí? Y chequear. Increíble. ¿Sí? Nuestra gráfica era esta. Bueno, como era correcta, nos la muestra y nos da la opción de que veamos la gráfica de la derivada, que era con la que habíamos iniciado nuestro análisis, y la gráfica de la derivada segunda, ¿sí? Entonces acá les hacemos más apunta a la comprensión que a los cálculos mecánicos. También en el cálculo integral, para mostrar el teorema, la altura promedio de una función o el teorema del valor medio del cálculo integral, tenemos una curva donde el área pintada bajo la curva en el intervalo de integración es el área que está bajo la curva, ¿sí? Y esta altura es esa altura promedio de la función, porque el área del rectángulo que queda formado es igual al área bajo la curva. Eso es para mostrar el tema de la altura promedio de una función. Pasando a temas de análisis 2, este es otro objeto de Descartes, para mostrar la interpretación geométrica de las derivadas. Por ejemplo, si queremos calcular para una función que la editamos en este espacio, que queda graficada aquí en este sector de la pantalla, elegimos también un punto P, le damos las coordenadas y lo que queremos es la derivada parcial. Se va a graficar un plano en i igual 3 y la traza de ese plano con la gráfica de la función va a ser una curva, ¿sí?, que si nosotros nos desplazamos
En el sentido de las X, esa curva va a tener una recta tangente en cada punto y la pendiente de esa recta tangente es la derivada parcial respecto de X de esa función en ese punto. Si quisiéramos calcular la derivada parcial respecto de Y, el plano pi va a ser el que va a estar fijo en X. Y lo mismo, mostrar que la pendiente de la recta tangente de esa traza del plano pi con... Ay, acá me moví en X. Del plano pi con nuestra función, ¿sí? Tiene una pendiente que representa geométricamente la pendiente de la recta tangente a esa curva. Y también podemos calcular las derivadas direccionales. Le damos los grados de la dirección del ángulo que queremos calcular la derivada direccional y lo mismo. Y los chicos, haciendo los cálculos analíticos, ingresan esa pendiente M acá y tienen que ver que coincida la recta, es una recta naranja que se ve, ¿sí? Si ingresan bien, les va a coincidir con la recta azul, que es el verdadero valor de la derivada direccional. Otro tema es el de extremos absolutos en regiones cerradas y acotadas. Nosotros graficamos la región sobre la que queremos calcular los extremos absolutos parametrizando las curvas que son fronteras de esa región. En la sección de arriba ingresamos nuestra función, en el siguiente paso la dibujamos y si nos desplazamos, ¿sí?, por una de las fronteras vamos viendo los valores que toma la función en la frontera. Lo mismo en la otra frontera que es color naranja. Y calculando los extremos relativos, si vemos que caen dentro de la región en la que queremos calcular los absolutos, ingresamos las coordenadas de este punto M que está adentro y si realmente los valores analíticos que hemos obtenido concuerdan con lo que estamos viendo gráficamente. Cuando damos cálculo vectorial, por ejemplo, este objeto de aprendizaje es de GeoGebra, que me da las posibilidades de ver distintos campos, ¿sí? Y podemos ver la interpretación del rotor, a ver si en este caso el rotor, donde nosotros le decimos a los chicos que podemos darle la interpretación física de un campo de velocidades a este campo vectorial, y si un fluido tiene esta velocidad en cada punto y nosotros lanzamos un disquito con paletas sobre ese fluido, si ese disquito rota, quiere decir que el rotor no es nulo. Lo mismo para calcular la divergencia. Los chicos calculan la divergencia del campo y van moviendo el punto y chequean que realmente lo que obtuvieron analíticamente es. Y para integral de línea podemos pensar en un semicírculo que tiene un punto inicial, por ejemplo. Queremos ver los vectores del campo que están sobre esta curva y queremos calcular el trabajo de ese campo de mover una partícula desde el punto inicial hasta el punto final. Y vamos viendo que como los vectores del campo forman con el vector tangente a la trayectoria un ángulo de mayor de 90 grados, ese trabajo es negativo. Lo vamos viendo gráficamente a lo que los chicos calculan con una integral. También hay otro objeto para calcular integrales de línea, donde podemos ingresar las componentes del campo en estos campos de edición, la curva parametrizada,
¿sí? Tenemos la fórmula de cálculo de la integral de línea, que es la sumatoria del producto punto del vector de cada vector del campo sobre la curva por su vector derivado. Y si nos vamos desplazando a lo largo de la curva, la sumatoria de esos productos puntos me dan, ¿sí?, el valor de la integral. Del lado derecho tenemos el desarrollo de la integral y esa interpretación geométrica, ¿sí?, como esa área comprendida entre la curva y el eje X, el área neta, ¿no? Y también, ya en el tema ecuaciones diferenciales, cuando se desarrolla la teoría cualitativa de los sistemas dinámicos, a ver que cargue, con este objeto de aprendizaje los chicos pueden ver el campo vectorial asociado a un sistema de ecuaciones bidimensional, ¿sí? Ver el campo vectorial, van a tener los autovalores que tiene la matriz del sistema o los pueden calcular, corroborar con el propio software y ejecutar una simulación de qué trayectoria seguiría una partícula, ¿sí?, lanzada sobre ese campo de velocidades, que por tener este sistema autovalores complejos de parte real negativa va a tener una órbita en forma de espiral, y por el hecho de ser autovalores de parte real negativa, la estabilidad de este sistema va a ser asintóticamente estable. Y a la izquierda vamos a ver la gráfica de las funciones solución, x de t e y de t. Entonces, lo que los chicos encuentran en forma analítica tienen una forma de chequearlo e interpretarlo gráficamente. Ver que la estabilidad del sistema no depende, en el caso de ser autónomo, de las condiciones iniciales, solamente, ¿sí?, la estabilidad no cambia, solamente cambian las funciones solución. Podemos visitar una galería de ejemplos donde tenemos sistemas con los autovalores que sean, por ejemplo, imaginarios puros, y ver la órbita sin simularla, directamente elegimos verla. O ver también qué pasa con sistemas no autónomos, donde podemos ver sin normalizar los vectores del campo, como se ve todo enmarañado, los separamos un poco a los vectores y los escalamos, los vemos en su verdadera magnitud, ¿sí? Y corremos la simulación. Fíjense que acá este sistema tiene autovalores complejos con parte real negativa, pero por tener este término independiente que depende de t, ya esa estabilidad no va a funcionar como pasa con los sistemas autónomos, que decíamos, bueno, el equilibrio es asintóticamente estable. Y ese campo vectorial va cambiando con el transcurso del tiempo, se va moviendo a medida que transcurre el tiempo, también se va modificando, ¿sí? Y ahí los chicos pueden, bueno, ver que los sistemas, en el caso de sistemas no autónomos, esa regla de los autovalores para caracterizar el equilibrio ya no nos sirve. O también pueden probar editando ellos mismos sus propios sistemas y comprobar, ¿sí?, qué campo vectorial tiene, qué solución tiene. Elegir el campo vectorial, ¿sí? Podemos no separar los vectores, separarlos un poco más. Bueno, acá algo pasó. Ahí está.
y ver también la órbita, qué es lo que pasa. Bueno, es un campo que es inestable y ni siquiera puede el software graficar la curva, porque la partícula se va a alejar, pero se va a alejar tan rápido al infinito que no la puede graficar. Entonces, con esto se cierra la última unidad de lo que se dicta en Análisis Matemático 2. Con todos estos objetos de aprendizaje vamos haciendo recorridos a lo largo de las dos disciplinas, Análisis 1 y Análisis 2, que favorezcan a la comprensión de los temas, porque no van a ser la solución a los problemas de acreditación de los chicos, ¿no? Pero sí van a contribuir a que ellos entiendan mejor de qué estamos hablando y no que estamos hablando de cosas tan abstractas. Son objetos digitales educativos que son una parte del conjunto de objetos de aprendizaje que existen. Estos que les mostré acá son de GeoGebra, están en GeoGebra 2, hechos por gente de todo el mundo y están en el proyecto Descartes, publicados. También se pueden, cada docente, hacer sus propios objetos de aprendizaje más adaptados a la medida de sus necesidades. Porque acá de todo el universo de objetos que hay en la web, nosotros por ahí usamos alguito de lo que está en el objeto, ¿sí? Lo que nos interesa. Bueno, y esto es un recurso más para utilizarlo en las clases. Lo que tiene de bueno es que los chicos también lo pueden usar en sus casas, no solamente uno lo explica en la clase, sino que en su casa los chicos pueden empezar a manipularlo, probar, experimentar, cambiar parámetros, a ver qué pasa, sacar sus propias conclusiones y colabora al aprendizaje autónomo, ¿sí? Pero previa a una explicación del docente de cómo se usa el objeto. Bueno, y eso es todo. Bueno, muchas gracias, Valeria. Abrimos las preguntas entonces a las facultades regionales. Hacemos un recorrido, voy mencionando las facultades y si tienen preguntas, abren el micrófono, por favor. Bahía Blanca. ¿Preguntas? No, nos quedó bien claro en la explicación, no tenemos preguntas. Bueno, Chubut. ¿No? ¿Chubut? No escuchamos. Ah, lo vio por streaming. No, debe llegar más lenta la señal, por eso hasta que te escucho. Bueno, no lo escuchamos, disculpas. Es la cámara lo que se está moviendo. El micrófono. ¿Verdad que está cerrado? A ver. Está cerrado. Ahora sí. ¿Ahora se escucha? No, sí, pero ahora vemos solo los ladrillos. Dele un poco más de aire. No lo vemos a usted. Sáquele el zoom. Sáquele el zoom. Quedó en primer plano la pared. Ah. Un poquito más, un poquito más. Un poquito más. Más lejos, más lejos. Ahora sí lo vemos. Bueno. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Perfecto, no hay duda. Muchas gracias. Bueno. Gracias a usted. Mar del Plata. No, ninguna duda por acá. Bueno. San Nicolás. No hay duda. Rosario. Uy, perdí a Rosario. No, estoy. Acá, ninguna pregunta, gracias. Buena. ¿Paraná? Sí, una pregunta. Sí, no, con relación a la presentación de los objetos de aprendizaje, todo muy claro. La interrogante es, bueno, esto sirve para análisis matemático, pero la programación de un objeto para una disciplina que no fueran las presentadas, eso se va a abordar, eso, porque pareciera sumamente atractivo, digamos. Pero el tema es tal vez la dificultad técnica para lograr un resultado tan interesante como el que hemos visto.
Hay objetos de aprendizaje en la web que están orientados a otras disciplinas. Yo mostré estos porque son en las disciplinas en las que me desempeño, pero existen objetos para aplicar en otras disciplinas, en la web ya publicado, ¿cierto? Para no tener que uno empezar de cero. Valeria, ¿podés mostrar un poquito el menú que mostraste en la video anterior, como para que más o menos tengan un panel? Sí. En GeoGebra tú uno ingresa como por palabras clave el tema del que quiere buscar. Está un poquito lento hasta que entre. También voy a entrar en el proyecto Descartes. En el proyecto Descartes, los subproyectos que son de universidad son el proyecto Ingeniería y Tecnología, el proyecto UN100 y misceláneas. Por ejemplo, en Ingeniería y Tecnología, uno va por índice temático y tiene de ciencias de la computación, de física, objetos de estática, mecánica de materiales, elementos de máquina, hormigón o concreto, análisis estructural, hidráulica, topografía, termodinámica, ¿sí? Y todo lo que es ciencias administrativas y económicas, y todo lo que es ciencias básicas, probabilidades, álgebra y geometría analítica. Son objetos de aprendizaje específicos para ingeniería. Y en GeoGebra tú, uno busca recursos, pica en recursos e ingresa acá por palabras clave, por ejemplo, integral de línea. Y se va a abrir, va a traer un montón de objetos, está buscando, que están relacionados con la integral de línea. Entonces uno tiene que empezar a buscar, mirar, ver cuál es el objeto que mejor se ajusta a las necesidades de la propia clase. Es un buscador que no es muy bueno porque puse integral de línea y me trae también integrales definidas. Por ahí hay que escribir las palabras clave en inglés, ¿sí? Este repositorio de GeoGebra tiene muchísimos objetos de aprendizaje. Hay que buscarlos, estudiarlos, ver que no tengan errores. No sé si hay alguna otra pregunta. Para nada, no más preguntas. Bueno, gracias. Pasamos a otra facultad entonces. Voy a seguir con mi listado de acá porque así los veo mejor. Buenos Aires. Facultad Regional Buenos Aires. Buenas. No hay preguntas por acá. Bueno. Concepción del Uruguay. Sí, la duda que tenemos es... No escuchamos, Concepción. ¿Sí? Concepción. Ahora sí. Tenemos varias dudas con respecto al tema didáctico de los distintos casos que vimos. ¿Qué relación tiene esto? ¿Y qué aplicación tiene en ingeniería? O sea, todas estas curvas, ¿en qué la pueden aplicar? ¿El tema del uso de objetos de aprendizaje? No, las curvas esas, por ejemplo, los desfasajes que hiciste de seno, coseno y todo eso. ¿En qué aplicación tiene en la ingeniería, por ejemplo?
¿En cuál de seno y coseno? ¿En qué objeto? Esto es cuando uno explica, por ejemplo... En la primera gráfica que pasaste, Ajá. sería bueno que cuando se le da matemática se le explique para qué sirve. No sé si estoy en la presentación. ¿Ven la presentación? Sí, exacto, en esa curva. Esto es Sí, acá la utilidad está para que los chicos puedan experimentar, por ejemplo, qué pasa sumándole un valor, restándole un valor a la variable independiente o a la función. ¿Qué transformación? Eso se entendió muy bien. Sí. Se entendió muy bien. Lo que te pregunto es por qué no se le explica al alumno en qué se aplica. Por ejemplo, en la variación de la corriente, en la variación de la tensión, qué es lo que se ve, si tenemos mayor amplitud, mayor periodo, qué es lo que me representa en la parte de ingeniería. Creo que es más interesante que mostrar la gráfica. Claro, bueno, está bien. Sí, después tiene una interpretación física distinta. Esto es matemática pura, que es cuando uno lo da en análisis matemático. Ese es el gran problema que tenemos en la educación, que nos quedamos en interpretaciones físicas o interpretaciones de gráfica y no les llevamos a la realidad al alumno. Tenemos que integrarlo al alumno con lo que le estamos explicando, porque si no, no sirve de nada. Sí. Sí, en realidad lo que nosotros queríamos mostrar, nosotros vamos a poner un poquito en contexto la situación, porque lo que nosotros intentamos fue, le pedimos a Valeria que nos mostrara algunos objetos de aprendizaje. Ella nos compartió los objetos de aprendizaje que usa en su materia en particular, con un recorte pequeño. ¿Qué le contará ella a los alumnos de cómo esto impacta en la vida cotidiana, en otras materias? No fue propósito de tratarlo en este momento. Lo que quisimos era mostrar algún objeto de aprendizaje que ella usa y mostrarles, como ella nos compartió, los otros objetos de aprendizaje que puede haber para física, para química y para demás materias. Estoy de acuerdo con lo que decís. Lo que sería bueno es de cada uno de las temáticas que ustedes hicieron, es presentar cómo se presenta un tema para saber nosotros si lo que estamos... Perfecto, entiendo lo que usted nos solicita. Lo que yo le digo es que lo que tiene en el campus virtual hay un material complementario sobre objetos de aprendizaje que desde su disciplina, que solo la sabe usted puede leer ese material y ver qué características tiene que tener un objeto de aprendizaje y cómo le serviría a usted usarlo en su materia y para qué le servirían a los alumnos para lograr aprendizajes más significativos. Nosotros lo que hacemos es compartir la generalidad de lo que es un objeto de aprendizaje con el propósito que usted desde su disciplina le eche luz al material que le compartimos. Esta es la idea. Seguramente que nos quedamos cortos, pero las disciplinas son muchas, esa es la verdad. No, yo estoy de acuerdo con lo que decís. Yo creo que en análisis matemático 1, análisis matemático 2, sobre todo para la parte de ingeniería, es donde el alumno tiene que tomar los conceptos e interpretar para qué sirve una curva o para qué no sirve. Porque para qué sirve interpretar 25.000 curvas si no las aplica todas. Entonces yo creo que el docente de la materia básica tiene que tener claro qué es lo que le tiene que explicar al alumno, porque si no lo llena de conocimiento que nunca lo aplica y dice ¿para qué lo tengo? Bueno, por ahí esto nos sirve para enlazar con lo que empezamos la videoconferencia. Nosotros empezamos diciendo cómo podíamos formular un problema. Bueno, por ahí es esto, pensar en situaciones lo suficientemente abarcativas que podamos ir recortando y acercarlo a esta, en particular, por ejemplo, a las básicas, y que le permita al alumno tener una situación más amplia de aprendizaje. Pero sin duda esa actividad es una actividad que trasciende el curso y que implica el trabajo intercátedras, ¿sí? Así que en este sentido esta articulación que entiendo usted propone entre las materias básicas y las materias de especialidad son interrelaciones que hay que hacer al interior de las facultades y al interior de las cátedras básicamente. Estos acuerdos.
Bueno, yo quiero hacer una acotación. Lo que me parece a mí, que vengo de las ciencias sociales que damos acá en la UTN, me parece que el desarrollo fue muy técnico, que abarcó solo una disciplina, no fue integrador, interdisciplinario, como para poder hacer una interpretación compleja, sistémica de todo lo que se ha pretendido desarrollar aquí. Además, lo que venimos nosotros a aprender son herramientas didácticas para el desarrollo de nuestros contenidos, y lo que nos parece es que fue tan específico que a lo mejor con un solo caso de la primera parte y no pasar después a análisis 2, como fue lo que desarrollaron, hubiera sido suficiente para esa disciplina. Hay que integrar todas las profesiones que estamos acá presentes, como contadores, relaciones públicas e ingenieros. Bueno, tomamos el aporte y pasamos a otra facultad, si tiene preguntas. Perdón, si usted me permite, quería consultar, ¿me está escuchando? ¿Quién está hablando? Desde la Regional Concepción del Uruguay. El ingeniero Daniel Hegli. Quiero consultar si ustedes por objeto de estudio solo consideran software o cosas cercanas a software que en general hemos utilizado, o si hay un contexto un poco más amplio, digamos, el de objeto de estudio. ¿Entiende? De aprendizaje, perdón. Sí, los objetos de aprendizaje es un concepto amplio. Es cualquier recurso que sirva en un entorno formativo, ¿sí? Había introducido la charla hoy diciendo que una foto, una imagen, es un objeto de aprendizaje. ¿Está? Lo que les presenté hoy son objetos de aprendizaje digitales interactivos. Un objeto de aprendizaje digital no interactivo sería un documento PDF, ¿sí? O los PowerPoint, que hacen las presentaciones los docentes sus clases y después las comparten con los alumnos para que la tengan como material de estudio. Eso también es un objeto de aprendizaje. Perfecto. Por ejemplo, los trabajos en talleres, de ediciones, de todo tipo, digamos, ¿eso es un objeto de aprendizaje o cómo entra dentro de la disciplina eso? ¿Los trabajos? ¿Qué trabajos? En laboratorio, mediciones, eléctricas, lo que fuere. No, ahí ya no sabría decirle, habría que entrar bien, porque el tema de objetos de aprendizaje todavía las definiciones están muy dispersas, se está estandarizando todo. Nosotros estamos usando, perdón Valeria, los objetos de aprendizaje en términos de recursos digitales, profesor. Todo lo que son los instrumentos que se utilizan en el laboratorio son instrumentos que se utilizan en el laboratorio. Permiso, quisiera hacer una pequeña colaboración. Vamos a ordenar un poco el aporte, el comentario. ¿Continúo con Facultad Regional Aedo? Se me cortó por eso. Hablale fuerte. No, ninguna preconsulta. ¿La Plata? Hola. Sí, yo tengo una... ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ah, bien. Yo tengo una consulta. Ustedes dieron varios métodos de enseñanza. Esos métodos que especificaron nos hicieron que elijamos uno para desarrollarlo para cada una de las asignaturas. Ahora, ¿estos métodos pueden ser adaptados a cualquiera de las materias que se dan? De acuerdo a la experiencia de ustedes, ¿no? Les pregunto. ¿Usted se refiere a método de casos, resolución de problemas? Exacto. Estos métodos o estas estrategias
hay que analizarlas en función del contenido que se enseña, ¿sí? Esto es un tema central. No todos los contenidos pueden ser convertidos en problemas, ¿sí? Yo tengo que pensar, por eso es que les decíamos al principio, que todas las propuestas que ustedes utilizan, los ejercicios son valiosos en determinados momentos, la resolución de problemas es valioso en determinadas circunstancias, para determinados contenidos, para promover determinadas habilidades. Todos estos conocimientos que brinda la didáctica tienen, o todo este grupo de conceptos teóricos y de estrategias de enseñanzas, tienen que ser reconstruidas por cada docente en cada caso en particular, ¿sí? De la misma manera que los objetos de aprendizaje tienen que estar reconstruidos en función de lo que se enseña, cómo se enseña, para qué se enseña. De esta manera, cuando decíamos la vez pasada, la didáctica es un cuerpo de conocimientos que tiene como fin explicar las prácticas y brindar criterios de acción. Estos criterios de acción tienen que ser reconstruidos por cada actor singular, por cada docente frente al curso, con determinados estudiantes, con determinados criterios y en determinado contexto institucional. Lo que sí nos parece desde la propuesta de un curso de didáctica es que cuando desconozco cuál es el aporte que hace la teoría didáctica, cuando desconozco cómo funciona un caso, cómo se elabora un problema o cómo se elabora un proyecto, es más difícil incorporar en la clase el método de proyectos, el método de resolución de problemas. ¿Está? O sea, tengo el saber de las características centrales, los conocimientos, y en función de esos conocimientos puedo decidir si los incorporo en mi clase o no. Si no los tengo, seguro que no los voy a incorporar. Si no sé que existen, seguro que no los voy a incorporar. Perfecto, gracias. Bueno, Mendoza. Todo tiene Mendoza. Bueno, San Francisco. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Se entrecorta. Hola. Se entrecorta. ¿Quién está hablando? Yo, acá. Mendoza. Ah. Escuchamos. Yo lo que quería era ver en esto que acabas de decir, el conocimiento, la presentación de casos, resolución de problemas. Aguarda un poquito, porque acá la palabra se entrecorta, no se escucha, no se entiende nada, no se entiende, no es que no se escucha. A ver si intentamos más pausado. ¿Ahí se escucha? ¿Ahí se escucha? ¿Ahí se escucha? Sí, yo lo que quería preguntar era si hay alguna posibilidad de que a través del curso puedan brindar más soporte teórico sobre cómo deberíamos presentar un caso, cómo deberíamos hacer una resolución de problemas, si ya que han habido algunos problemitas digamos, en las presentaciones que se han hecho, a mí todavía no me han hecho una devolución, pero que tengamos más soporte, porque me parece que hasta ahora vinimos hablando en la otra videoconferencia de estas herramientas que hay. Pero me parece que a mi criterio, a mí me gustaría tener mayor, un concepto más teórico, más amplio, o algunos ejemplos para que uno se pueda encuadrar en mi materia, cómo lo puedo plantear y demás. Quedó claro el tema del objeto de aprendizaje después de que surgió este pequeño debate, ¿no es cierto? Y hablaron del sitio de GeoGebra y de todas las herramientas que hay allí. Pero si se pudiera brindar mayor información con respecto a cómo podemos abordar y distintos ejemplos para ampliar más el conocimiento de uno. Perfecto. Ustedes tienen el módulo y tienen material complementario. Si necesitan más material, por supuesto. Sí, los vamos a subir al aula. Bien, gracias.
Y además hay una cuestión, digamos, vos todavía no recibiste tu devolución. Hay algunas cuestiones que se resuelven uno a uno con quien uno hace la devolución, porque son dos cosas, digamos, cuando nosotros leemos la actividad, primero es ponernos en sintonía de la disciplina que ustedes manejan y lo que nosotros traemos como saber. Entonces, muchas veces, digamos, sistemáticamente repreguntamos para terminar de entender, y en esta repregunta y en esta cosa que la actividad va y viene, se termina de clarificar el contenido. Hay cuestiones, insisto, que más allá de la generalidad que vamos a tratar de poner mayor cantidad de ejemplos, tiene que ver con la singularidad de cada docente y de del contenido que eligió para presentar. Solo eso para, digamos, porque está pendiente la devolución de tu actividad, entonces quería saber, que más o menos supieras cómo era el dispositivo. Bueno, bárbaro. Mendoza, ¿alguien más quiere decir algo? No, suficiente. Gracias. Bueno, San Francisco, ¿alguna pregunta a Valeria? No, ninguna pregunta, gracias. Bueno, ¿San Rafael está? Sí, perdón porque empezamos un poquito más tarde por problemas técnicos, pero sin preguntas por acá, gracias. Bueno, Villa María. No los veo. Ahí está. Sin preguntas. Sí. Bueno. Sin preguntas, Villa María. Bueno, Mar del Plata ya preguntaron, y Santa Fe, no vemos a tus compañeros, Valeria, si quieren hacer... No, sí, dos preguntas en una. Primero, según tu experiencia, ¿cómo lo toma el alumno a esto? Porque realmente, bueno, uno que cursó estas materias hace muchos años y era difícil mirar un poco lo que nos expresaban los docentes, bueno, ahora el alumno puede verificarlo. ¿Lo perciben, lo usan, lo utilizan? Como primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué nos falta como facultad para que esto sea, que el alumno realmente en una clase lo pueda aprobar? Porque yo me imagino que tu clase es, si mirás lo que nos mostraste acá, explicás el objeto y ahí terminó. El alumno no creo que se desespere por ir a su casa a jugar con esto. Lo que está faltando es buscarle la vuelta para utilizarlo como un modo de evaluación también, para ver cómo el alumno interpreta lo que está buscando. Hasta ahora, en las experiencias que hemos tenido con los docentes que usamos esto, fue más que nada en el desarrollo de teoría, cuando uno quiere terminar de que el alumno termine de cerrar la comprensión de un concepto, que a veces con fórmulas y demás quedan en cuestiones abstractas que no las comprenden. El hecho de ver es como que uno termina de comprender, de entenderlo. ¿Qué impacto tiene esto en el rendimiento académico? Habría que ponerse a medirlo. ¿Y cómo hacer para que sistematicemos el uso de este tipo de herramientas? Se requiere mucho compromiso del docente, porque acá el que no sabe programar tiene que dedicar un tiempo de búsqueda en los repositorios y ver qué es lo que existe y qué es lo que más se adapta a lo que uno enseña. Entonces exige mucho compromiso del docente. Nadie le puede poner el revólver en la cabeza a un docente para decir, usá esto y buscalo. Está en el compromiso de uno, con la expertise que tiene uno en su propia disciplina, ver cuál es el objeto que mejor se adapta para tal o cual unidad, para explicar tal o cual contenido, ¿sí? Y también este que está acá en pantalla, con los alumnos de mecatrónica, yo les di un trabajo práctico con una tabla de funciones elementales y de parámetros, de valores de parámetros, para que ellos hagan una síntesis de que el mismo parámetro, si le sumo a la variable independiente un valor, la transformación que provoca es un desplazamiento horizontal hacia un lado o hacia el otro, para que saquen esa conclusión, para que no tener que graficar a mano todas las cosas. Esa fue mi experiencia con que está ahora en pantalla. Yo quería agregar un comentario. En materias más avanzadas, por lo menos de ingeniería civil, hay muchos recursos que se pueden usar y probablemente
y lamentablemente desde mi punto de vista hay que como incitar al alumno a que lo use, porque eso que decía recién Valeria, para el que bueno está en materia más avanzada, con hoy programas de análisis de estructura muy simples, uno se puede pasar, como yo le digo a los alumnos, un fin de semana entero jugando con eso y evaluando qué pasa si el arco le doy más o menos altura, si lo empotro o no lo empotro, pero son cosas que uno cuando hace 20, 25 años estudiaba hubiese deseado que estén tan al alcance como ahora, y que si uno no lo incita al uso, no es que surge tan naturalmente. Eso es lo que por lo menos me pasa a mí, no es que el alumno aprovecha esas herramientas de una forma natural, o usa incluso algo que yo uso mucho como para buscar este tipo de objetos, que es buscar en YouTube. En YouTube hay montones de videos, de experimentos, de cosas que terminan siendo algo, para lo que decías vos, mostrar y concluir sobre algo que matemáticamente a lo mejor es engorroso de entender. Nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando algunos modelos físicos en modo de maqueta, de cosas como para poder interactuar en la clase con los alumnos. Obviamente requiere más trabajo y más tiempo en el aula también, ¿no? Un video de arte que mencionaste, los videos de YouTube también son objetos de aprendizaje. Es que hay muchísimo, porque además lo que decías vos, uno no está por ahí capacitado o no tiene tiempo para generar esos videos, y hay universidades en cualquier otra parte del mundo que hacen videos increíbles y bueno, uno no va, están puestos ahí, así que se pueden usar, ¿no? Una de las características de los objetos de aprendizaje es la reutilización en otros contextos educativos. Así es. Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias, Valeria. Vamos entonces a dejar este tema y vamos a pasar al último momento de la videoconferencia para trabajar el tema de la evaluación. Vamos a empezar con algunas frases que escuchamos y que nos gustaría compartir con ustedes como para empezar a analizar la cuestión de la evaluación. Dijo un estudiante: no sé qué me pasó en el final, de pronto veía esos ejercicios de análisis matemático 1 y sentía que se me nublaba la vista, me ponía cada vez más nerviosa y no me acordaba nada de lo que había estudiado todo el año. Dijo un profesor: hoy debo tener un mal día, desaprobé a la mitad. Estos podríamos llamar, son factores personales que están tocando al tema evaluación. Dijo una empleada de recursos humanos de una gran empresa a un joven que estaba ahí: llene esta planilla de solicitud de empleo indicando el promedio de las notas que ha obtenido en su carrera. Si es inferior a 6, olvide que lo llamemos. También detalle sus trabajos anteriores. Dijo un ingresante: a mí me cuesta mucho, lo reconozco, la escuela no me dieron una buena base de matemática y física. Por favor, deme la oportunidad de rendir otro recuperatorio. Estoy seguro que quiero ser ingeniero. Seré el primer universitario de mi familia. Bueno, acá hay cuestiones vinculadas con la evaluación y podríamos decir que estos factores son factores sociales, ¿sí? Dijo un profesor: voy a tomar un multiple choice, son 150 alumnos. Dijo un estudiante en un examen oral: profesora, la verdad es que no entiendo la pregunta. Después de 3 veces de formularle la misma pregunta, ¿puede formularla de otro modo? Esto evidentemente nos lleva a otro de los aspectos vinculados con la evaluación, que son los factores técnicos, los factores vinculados con la confección del instrumento, con el tipo de examen, ya sea escrito, ya sea oral, que tomo a la hora del final, del parcial. Dijo un profesor:
Con todo el trabajo que tengo en la empresa no me voy a poner a corregir 60 parciales. Les doy un trabajo práctico domiciliario en grupos y solo corrijo 10 o 12. Dijo un alumno más avanzado a otro: sentate en la última fila, que cuando se llena el aula el profe no puede pasar por los pasillos y te quedas tranquilo. Esto también toca el tema de la evaluación y hace a factores éticos, ¿sí? De ninguna manera nos parece correcto que los estudiantes se copien en un examen y de ninguna manera nos parece adecuado justificar la no realización de una tarea por otra tarea que tenemos. De esta manera vemos cómo en la evaluación son múltiples los factores que confluyen y que constituyen a las prácticas de evaluación. Por eso, evaluar es una actividad compleja, es una actividad que nos desvela, porque la evaluación es una cuestión técnica, es decir, es una cuestión donde nos preguntamos por el tipo de instrumentos que utilizamos, es decir, por el tipo de exámenes que confeccionamos, ¿está? Pero también la evaluación tiene una significación social que no podemos eludir cuando nos ponemos a pensar en ella. También ponemos en juego esta cantidad de factores que confluyen en las prácticas de la evaluación y que están ahí dando cuenta de ciertas dificultades que aparecen en relación a este tema. Para nosotros, y vamos a trabajar en el curso, en el material que ustedes van a tener a partir de mañana, evaluar es emitir un juicio de valor a partir de determinada información. A partir del conocimiento y comprensión de cierta información, yo emito un juicio de valor. Para nosotros, evaluar no es medir, es decir, no es darnos cuenta de qué instrumento usar para puntuar el modelo de referencia con lo que hace el alumno. Para nosotros, evaluar es emitir un juicio de valor sobre las prácticas del aprendizaje, sobre el aprendizaje, pero también sobre las prácticas de enseñanza. ¿Está? Por eso, sostenemos que la evaluación es una actividad deliberada, organizada, sostenida en el tiempo, no fragmentada. En este curso y en este material, ustedes van a ver que nosotros sacamos a la evaluación del lugar final de comprobación de lo aprendido para ponerla como una actividad organizada, no fragmentada y sostenida en el tiempo que acompaña el proceso de enseñanza. ¿Por qué? Porque cuando yo me paro frente a mi grupo de alumnos y les pregunto qué saben sobre el tema o en materias que exigen lectura previa de materiales, les digo, ¿leyeron la bibliografía como para a partir de ahí reorganizar la clase? Porque si no leyeron no puedo dar una determinada actividad y tengo que recurrir a otra estrategia. Estoy utilizando lo que se llama la evaluación inicial o diagnóstica. Es la evaluación que me permite a mí como docente conocer el punto de partida para abordar un determinado tema, para iniciar un ciclo de trabajo. ¿Está? Si yo digo, estoy en una materia correlativa de otra y cuando pregunto lo que saben, me doy cuenta que hay un montón de elementos que los estudiantes no tienen, decido reorganizar mis contenidos y trabajar esos contenidos que no tienen, es una decisión que me gustará, no me gustará, afectará, lo resolveré por los carriles institucionales. Es una decisión que yo tomo frente a los estudiantes y que implica haber realizado una evaluación inicial o diagnóstica. ¿Está? Después, cuando yo estoy enseñando, cuando estoy trabajando a través de un caso, cuando estoy dando una clase teórica y estoy desarrollando un contenido, cuando planteo ejercicios y voy
viendo las preguntas que hacen los estudiantes, me voy acercando a los grupos y voy viendo cómo producen. Es decir, cuando yo voy viendo cómo el estudiante se enfrenta cognitivamente a la tarea que le estoy proponiendo, y en función de eso voy explicando otros ejercicios que ayuden a entender mejor, cuando voy reformulando la forma en que estoy desarrollando los temas, cuando incorporo otros ejemplos para favorecer la comprensión, pero cuando yo enseño a partir de mirar lo que los estudiantes hacen y voy estableciendo otros recorridos y voy ajustando mi propuesta en función de lo que el otro me devuelve, estoy haciendo evaluación formativa. ¿Sí? Y finalmente, la evaluación sumativa es aquella evaluación que podríamos decir vemos como producto final, como cierre, ¿sí? Y es la que nosotros vemos en los parciales y en los finales. Estos cortes que acreditan los aprendizajes realizados hasta el momento, ¿tá? Y en general de estos cortes se deriva una calificación, ¿sí? La asignación de una nota. Estos tres tipos de evaluación, como ustedes ven, sacan a la evaluación del lugar de la comprobación, de concebirla como solo el examen, ¿sí? Para dar cuenta de lo que saben los estudiantes, y la extendemos a todas las situaciones que acompañan al proceso de enseñanza, pero que miran lo que está pasando con el estudiante y con mi propia propuesta de trabajo, y que me permiten reajustarla. ¿Está? Entonces, en este sentido, consideramos en este material que la evaluación no es un apéndice de la enseñanza, es parte de la enseñanza, y que estar atentos a lo que sucede, a qué le pasa al otro en el encuentro que se produce en la enseñanza, cómo va aprendiendo el otro, cómo se enfrenta cognitivamente a la tarea, desde dónde parte, es pensar en la evaluación entendida como este proceso que se sostiene en el tiempo y que no es fragmentado. ¿Está? Yo puedo hacer esto y puedo mirar el trabajo de los estudiantes y también puedo ver mi propio trabajo. Por eso es que incorporamos en el módulo no solamente la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, sino también la evaluación de la propuesta de enseñanza. Y en este marco queremos compartir con ustedes algunas disfunciones o patologías que un autor español, Miguel Santoguerra, plantea con respecto al cómo se enseña y al cómo se examina, ¿sí? Al cómo se enseña y al tipo de exámenes que tomamos. Él dice, una patología de la evaluación o una disfunción de la evaluación es cuando yo examino lo mismo que enseñé. Mismos ejercicios, cuadros, gráficos, etcétera, que fueron desarrollados en las clases. De esta manera yo lo que hago es favorecer la repetición memorística, ¿sí? Y atento contra la reflexión, contra la comprensión, contra la relación entre distintos conceptos y la aplicación de conceptos teóricos a situaciones concretas. Esta es una de las patologías que hemos traído para conversar con ustedes. Hay muchas más, vamos a seleccionar 3 nosotros. Una segunda patología es cuando no se examina en concordancia con lo enseñado, ¿sí? Entonces nos encontramos con exámenes que no tienen nada que ver con las estrategias que se desarrollaron en clase. Y entonces utilizo un caso, un análisis de un caso, una aplicación de conceptos a una situación concreta, un trabajo al libro abierto, mientras en clase no hice más que dar teóricos, ¿sí? Y en el momento del examen es cuando yo les pido hacer cosas que demandan no solamente conocimiento, sino otro tipo de habilidades.
¿sí? Y lo mismo al revés. Cuando yo estimulo el aprendizaje reflexivo, el debate, la discusión, la puesta en común de distintas perspectivas, ¿sí? Y después les pido, diga qué dice tal autor, ¿sí? Y diga exactamente qué dice en relación con este tema. ¿Está? Esto también es lo que Santos Guerra llama una patología de la evaluación. Y finalmente, otra de las patologías que hemos seleccionado para trabajar con ustedes tiene que ver con la estereotipia, con estos exámenes que se repiten mecánicamente de un curso a otro, ¿sí? Entonces, lo que dice Santos Guerra es que muchas veces los exámenes se repiten de un curso a otro sin tener en cuenta que las características de los grupos son diferentes, que las estrategias de enseñanza que se utilizan en los cursos son diferentes y además los criterios no se ponen en juego, los criterios de calificación no se ponen en juego. Esto es lo que dice Santos Guerra de examinar estereotipadamente. Bueno, en este material, en el módulo que nosotros estamos abriendo mañana, publicando mañana para trabajar con ustedes, los invitamos a compartir estos temas. Además, incluimos instrumentos de evaluación, ¿sí? Recordando esta idea de que evaluar implica emitir un juicio de valor a partir de recolectar cierta información. Los instrumentos, según los tipos de evaluación, nosotros vamos a trabajar instrumentos para la evaluación de los aprendizajes. Van a ver ustedes exámenes orales, exámenes escritos, distintas variantes de cada uno. Pero los instrumentos para lo que es la evaluación, es decir, los tipos de evaluación, es decir, los medios que yo utilizo para relevar esta información y emitir un juicio de valor, varían según el tipo de evaluación inicial, formativa o sumativa. ¿Tá? A veces la evaluación formativa implica una observación de grupos, implica una observación minuciosa de cómo están trabajando la resolución de ejercicios, ¿sí? Sin embargo, un instrumento que conlleva una calificación implica la elaboración de un instrumento formal, ¿sí? Por eso decimos que los instrumentos varían en función del tipo y del propósito de la evaluación. Esto es lo que queremos entonces presentarles. El módulo va a estar mañana a la noche, a partir de mañana a la noche va a estar publicado y allí hay una actividad que tienen que hacer relacionada con la propuesta de evaluación de los aprendizajes y la propuesta de evaluación de la enseñanza. ¿Está? Abrimos a las preguntas o a las reflexiones o a los comentarios que haya suscitado la preocupación por el tema de la evaluación, que supongo que es un tema que nos atañe a todos y que nos preocupa a todos. ¿Algún comentario? ¿Hacemos un recorrido por las facultades para ordenarlo? Bahía Blanca, empezamos. Bahía Blanca. Bahía Blanca. No hay. Después pueden, a medida que van generando dudas, inquietudes, las subimos al aula virtual, ¿eh? No tienen ahora. Bárbaro. Pueden, bueno, muy bien. Pueden pensarlo tranquilos, si no. Bueno, Buenos Aires. Sí, yo tengo una consulta. Cuando ustedes hablan de evaluación, ¿incluyen también dentro de la descripción la calificación? ¿O se toman como aspectos diferentes? No, la planificación de la... ¿La? Calificación. Ah, la calificación. Por eso, vamos, menos mal que lo aclaraste. La calificación, claro, es un aspecto del examen, se deriva una calificación. Es un aspecto que está vinculado con la evaluación, sin duda. Claro, sí, es más, en un examen vamos a trabajar... ¿Cómo se asigna la calificación? Ah, bueno, esta es otra de las cuestiones...
¿Cómo? ¿Se asigna a juicio subjetivo del docente o hay alguna mecánica para asignar una calificación? Sí, nosotros vamos a trabajar justamente estas cosas en el aula virtual. Vamos a subir materiales vinculados, bibliografía vinculado con la calificación. Lo que el docente pone en juego son criterios, ¿sí? Criterios vinculados con un examen aprobado, con aprendizajes que el estudiante tiene que realizar para tener determinada calificación, ¿sí? Ahora bien, hay distintos tipos de calificación. Hay calificación ponderada, por puntajes derivados, por logros mínimos exigidos, ¿sí? Nosotros vamos a subir este material para, bueno, tratar de discutir un poco y tratar de tener algunos criterios más para pensar en la calificación. Pero este es un tema sin duda que nos desvela. ¿Cómo saber cuándo un examen está aprobado? ¿Qué tiene que dar cuenta? ¿El 60%, el 40%? Digamos, es un tema complejo. Vamos a trabajar criterios y estas pautas para la calificación. Ok, gracias. Concepción. ¿Me escuchas? Sí. Quería hacerte una consulta. Si considerás pertinente la evaluación de la enseñanza durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa sería una. Y otra pregunta, ¿qué opinás sobre la evaluación conjunta de promedio de parte de la evaluación del docente y la evaluación del alumno? Bueno, yo creo que la evaluación de la propuesta de enseñanza sí es interesante hacerla. Digamos. La cuestión que nos lleva es quién realiza esa evaluación, quién es el sujeto, quién evalúa nuestras prácticas de enseñanza. ¿Somos nosotros? ¿Son externos? ¿Son otros colegas? ¿Son estudiantes? Bueno, esta es una decisión. A mí me parece evaluación que de la evaluación por parte del alumno. Esto, digo, de la evaluación en relación con nuestra propuesta de enseñanza. También puede ser esto, estas encuestas que a veces, que como parte de carrera académica, hacemos a los estudiantes que dicen qué opinan de nuestra tarea como docentes. Claro, pero eso es después, eso es post-mortem. Yo digo, durante el proceso, ¿qué opinás? A mí me parece interesante trabajarlo durante el proceso, porque eso es lo que nos permite a nosotros establecer ajustes en la enseñanza. Si yo, por ejemplo, en algún momento hago un detenimiento y les digo a mis estudiantes, vamos a ver hasta acá, 2 meses de transcurrido el desarrollo de la materia. ¿Cómo sienten ustedes que se están abordando los contenidos? ¿Les resulta cómodo trabajar con el método de casos? ¿Les cuesta mucho leer de clase a clase? ¿Sí? Entonces, en función de esas respuestas, yo puedo hacer una encuesta, por ejemplo, para esto, ¿sí? Para ordenar la participación, para tratar de que sea lo más anónima posible. Digo, las decisiones pueden ser múltiples. En función de esto, yo puedo ajustar mi propuesta de enseñanza. Entonces, puedo, digamos, evitar llegar a fin del año y que me encuentre con que la mitad dejó la materia porque no pudo seguir el ritmo planteado. Digo, un ejemplo sería extremo, ¿sí? No estoy diciendo el ritmo planteado sin dejar de, no estoy hablando de aflojar con la exigencia, estoy diciendo que a lo mejor pido demasiadas cosas y pidiendo un poquito menos podría estar mejor, sin bajar la exigencia, por supuesto. ¿Está? Entonces, sí, la segunda pregunta. Es interesante, sí. Cierro esto. Es interesante hacer la evaluación a medida que se va desarrollando la enseñanza. Y la segunda pregunta tenía que ver con la evaluación compartida entre docentes y alumnos. Yo creo que en el nivel universitario, digamos, esta es mi opinión personal, la evaluación, digamos, el resultado de la calificación es absoluta responsabilidad del docente. Yo puedo pedirle a los estudiantes su opinión en relación con la propuesta de enseñanza. Puedo favorecer procesos de autoevaluación por parte del estudiante,
pero la decisión por la calificación es una decisión que tiene que estar en manos del docente. Yo digo por la estrategia del portafolio, que ahí aparece también la autoevaluación del alumno. Claro, está perfecto, la autoevaluación, el análisis reflexivo que él puede ir haciendo de cómo va aprendiendo también. Eso está muy bien. Ahora, la calificación es responsabilidad del docente. Está bien, gracias. Pasamos a Chubut. Sí, no hay preguntas. Creo que es interesante lo que planteó uno de los anteriores participantes de alguna manera acordar con el tema de la calificación que vos planteabas del 40, del 60, porque en ciertas ocasiones perjudicamos a los alumnos usando un criterio o el otro cuando después van a participar de concurso de becas o ingresar a un trabajo y eso depende cómo hagamos la calificación, tiene que ser homogéneo para que no sea injusto, ¿no? Ese tema podría ser interesante de desarrollar. Lo vamos a subir como material complementario a esto, ¿sí? A partir del viernes. Esto va a subir como material complementario, esta bibliografía. Facultad Regional Aedo. Sí, hola, ¿me escuchan? Hola. ¿Sí? ¿Qué tal? Mira, Fabiana, yo realmente compartimos acá una preocupación. Algunos de nosotros venimos de la escuela secundaria y todo esto que vos estás hablando de evaluación es lo mismo que discutimos los profesores de escuela secundaria cuando fue la ley federal, una ley que sabemos que no fue lo mejor que le pasó a la educación en nuestro país. Y vemos que se está extendiendo al nivel universitario, donde creo que una de las grandes diferencias entre el secundario y la universidad es precisamente el modo de evaluación. No es lo mismo evaluar a un alumno en la secundaria que en la universidad. Y estamos hablando del modo de evaluación que fracasó para la escuela secundaria en la ley federal. Esto me preocupa y nos preocupa en general, porque para el año próximo se implementa un cambio de reglamento donde entre los cambios más importantes van a estar, y que debemos implementar a un nivel universitario, es este tema de la promoción en todas las materias y la calificación con 6. Entonces me produce cierto temor ver que estamos volviendo hacia atrás en algo que ya fracasó en la escuela secundaria y lo estamos extendiendo. Quizás es una sensación personal, pero me asusta un poco esto porque veo que en lugar de evolucionar estamos involucionando en este tema de la evaluación. No sé, realmente me preocupa un poco. Quizás estoy equivocada, pero siento una gran preocupación de lo que estamos hablando. Bueno, nosotros no sabemos, no tenemos elementos para evaluar estas decisiones que se han tomado en la Universidad Democrática, digamos, que la han tomado dentro del Consejo. Así que trabajamos básicamente con estos criterios que nos permiten a nosotros desde lo didáctico, echar luz sobre la evaluación. ¿Está? Así que... Sí, lo que sucede es que esta luz que se intentó echar hace ya unos años atrás no fue bueno. Y de hecho recibimos alumnos que vienen con este tipo de evaluación y que no están teniendo buenos resultados y que no se sostienen dentro del nivel universitario. De hecho, la mayor cantidad de alumnos de deserción que ocurre en primer año a nivel universitario en todo el país tiene que ver precisamente por este método de evaluación que tenemos. El alumno de secundario viene con este método, la evaluación diagnóstica, la formativa, la sumativa, y resulta ser que esto no le ha dado buenos resultados porque esta evaluación no le permite crecer ni retroalimentarse para poder resignificar los contenidos. Bueno, ahora entiendo un poco más tu pregunta. En relación con la diagnóstica, la formativa y la sumativa, me parece que también son a veces las libres interpretaciones que se hacen, ¿sí? Todos sabemos que a veces se ponen conceptos de moda y pareciera que todo es... en este caso lo estamos planteando como instrumentos o como tipos de evaluación que ayudan a la mejora de los que acompañan los procesos de enseñanza.
De ninguna manera estamos soslayando la importancia de la calificación. Al contrario. No, eso se entiende, eso lo entiendo. Claro. El tema es que volvemos a refritar, perdón, quizás yo estoy equivocada, conceptos de evaluación que ya han fracasado y que no fueron de libre interpretación, porque se utilizaron a nivel nacional, o sea, todos a nivel nacional interpretamos libremente mal, y por eso el fracaso en educación me preocupa, realmente lo tiro como una preocupación, no como una crítica, como que siento que no avanzamos. Esto, digamos, la preocupación tuya tiene que ver con todas las aristas involucradas en la evaluación, ¿sí? Sí, por eso nosotras decimos, bueno, tratamos de hacer dentro de todas estas aristas que están presentes en la evaluación, tratamos de centrarnos en la evaluación didáctica, cómo hacer mejor evaluación continua, mejor evaluación sumativa, cómo elaborar buenos instrumentos de evaluación y cómo poner buenas calificaciones en función de lo que comentaban los colegas, ¿no? Es nuestro ámbito de intervención. Veremos, seguiremos trabajando este tema que es preocupante. El tema de la evaluación es un tema que nos desvela a todos. ¿O cuántas veces uno se fue con la idea de haber estado en un examen y diciendo qué mal se puso, le tendría que haber puesto un 8 en vez de un 7? Sí, hasta eso, digamos, que la diferencia es mínima. No, sí, como docentes eso también nos preocupa, y creo que más que a nosotros como docentes, les preocupan a nuestros alumnos, porque lamentablemente a veces con una nota ellos sienten que medimos su esfuerzo, y eso no es verdad. Lo que sucede es que querer cambiar o querer refritar el tema de la evaluación no ha tenido buenos resultados. Entonces por ahí estamos en un lugar donde deberíamos preocuparnos por buscar otro modo de evaluar a nuestros alumnos, como para no retroceder. Siento que estamos retrocediendo, no sé si me interpreto. Siento que estamos buscando las... Sí. Una pregunta te hago, porque yo no termino de entender. ¿A vos la evaluación formativa se te junta con una evaluación con multiplicidad de oportunidades? ¿Lo estás...? No, de hecho, los 3 nombres son nombres, le estamos poniendo nombres a las acciones que hacemos intuitivamente todos los docentes cuando estamos en un aula. Entonces, le podemos poner el nombre de diagnóstico formativo o sumativo, pero creo que cualquier docente que se para en el aula sin saber los nombres de la evaluación, para poder dar clase y avanzar, hace este proceso todos los días. Me da la sensación que si estamos buscando el modo de evaluar a nuestros alumnos como un sujeto de aprendizaje ligado al objeto de aprendizaje del que venimos hablando y hacer de él un ser íntegro que pueda apropiarse de esos contenidos, no estamos avanzando en el tema de evaluación, porque es lo que hacemos a diario cada vez que nos enfrentamos a nuestros alumnos. Por ahí, no sé, planteo si encontramos un modo de que la evaluación sea efectiva, porque muchas veces hay muchos alumnos o mucha gente que queda fuera del sistema porque lo calificamos con una nota y perdemos un excelente profesional, y tenemos dentro del sistema gente que porque casualmente sacó una buena nota no está donde corresponde, sería un buen profesional en otra área. O sea, todo eso claro, es lo que se me abre cuando hablamos en evaluación. No, estamos hablando de la complejidad de la evaluación, pero nosotros estamos certificando para el ejercicio de una profesión. Entonces, digamos, adquiere esta dimensión de preocupación y es complejo. De cualquier manera, digamos, lo seguimos pensando, lo seguimos trabajando. ¿Sí? Bueno, dale, gracias. ¿La Plata? No se escucha. No se escuchó. Hola, si no se escucha, estaba lejos de él. Varias cosas. Pero mucho más fuerte, porque no se escucha, tienen el volumen muy bajito. No sé. ¿Se escucha ahora? ¿Hola? Sí. A ver, no sé cómo es el volumen. Ahora sí. Más cerca del micrófono. Sí, ahí, más cerca de la boca. Perfecto. Varias cosas. Bueno, por ahí a todos nos gustaría el tema de a lo mejor volver al maestro y la academia griega, pero el punto es que entramos en conflicto, a mi entender, es que por un lado queremos que todas las personas que se acercan tengan una buena formación, nosotros ser buenos docentes y sentirnos buenos docentes,
Pero, como decías vos, de alguna manera no podemos perder de vista que vamos a acreditar para que alguien sea un profesional. Ahora, en mi caso particular, yo doy sistemas y organizaciones en primer año, la deserción es muy grande, entonces estamos con esa cuestión, ¿qué hago? ¿Hasta dónde incluyo? ¿Qué excluyo? ¿Estoy colaborando? ¿Cómo hago para que no se vayan? ¿Para que se queden? ¿Para que se interesen? Etcétera. Pero además, en esta cátedra somos 5 docentes. Tenemos diferentes comisiones, por supuesto, y el punto es cómo dictamos las materias y que el final es único. A la hora de tomar un final, el final es único para todos los docentes, para todos los alumnos, y por ahí el criterio de evaluación es complicado. A mí se me está presentando esto, tenemos muy buena relación todos los docentes, pero es como un tironeo, yo lo siento de esta manera y todos, digamos, me conocen y discutimos casi todas las mesas de finales la misma cuestión, que es la mirada, cómo confeccionamos los finales, que son muy parecidos, o sea, son 5 preguntas, y yo siempre me peleo, digo, con 5 preguntas difícilmente podamos saber lo que sabe un alumno respecto de la materia. Además, es escrito y también tenemos esta cuestión del desempeño escrito de una persona. Sabemos que el lenguaje oral y el lenguaje escrito son diferentes, entonces a veces la persona no viene con un muy buen desempeño en cuanto a la redacción escrita. Entonces también depende de quién fue el alumno, es que, bueno, vamos como personalizando un poco el final, entonces ahí también se crea un conflicto en cuanto a la homogeneidad de la nota. Bueno, este tema de la nota, cómo graduar, esta cuestión de que si no estamos cuando le toman a un alumno que fue nuestro, uno se queda, digo, bueno, a ver, encima por esta cuestión de saber cómo los acompañamos en todo este proceso de aprendizaje y los conocemos, porque es una materia anual, entonces lo conocemos. Entonces, bueno, el tema de la evaluación se vuelve complicado, en lo particular en los finales. Entonces, esa es una cuestión que quería plantear. Sí, bueno, así es. Esto lo que decíamos, cantidad de factores que influyen a la hora de realizar un examen. Inclusive vemos cómo aquí aparecen estos elementos que van más allá de cómo elaboro un instrumento, tal cual es la complejidad de la evaluación. Les pedimos si pueden cerrar, hay un micrófono que está abierto, entonces está haciendo acople. Pero sí, creo que has descrito muy bien todo el proceso que acompaña la promoción o la acreditación, mejor dicho, de un estudiante y nuestra firma de que ya está en condiciones de seguir con la materia siguiente, ¿no? Es un tema complejo. Es un tema complejo que no lo vamos a agotar en esta videoconferencia, que vamos a seguir analizando y, bueno, poniendo en común a través del aula virtual. Así que paso ahora a Facultad Regional Mendoza. ¿Habló ya? No. No, está todo bien, gracias. Bueno. ¿Paraná? Sí, quisiera tomarme un minutito para disentir con la colega de AEDO, por lo menos en 2 aspectos. No sé si se está escuchando. Sí, perfecto. El primero, yo no encuentro diferencia alguna, también puede ser una opinión personal, diferencia alguna entre evaluar a un chico de secundaria, también soy docente de secundaria, o a un chico de la universidad. En todo caso, la diferencia está en la profundidad de los contenidos, no en la forma de evaluar. En otro aspecto, quisiera decir, el otro aspecto que quiero aclarar, o digamos, expresar mi opinión, es en el tema de la ley federal o la aplicación de la norma.
Yo creo que como toda acción humana, la norma, y no voy a defenderla, necesita ser mejorada, pero lo que falló en todo caso fue la aplicación, las políticas, ¿no? Las políticas educativas o la falta de políticas educativas. También dependía mucho de la forma en que los directivos y demás personas encargadas de expresar la forma en que teníamos que evaluar nos confundieron en ese aspecto. A ver, de otra manera, podríamos también plantear la evaluación, no en esta tríada de posiciones, ¿no? La inicial, la formativa o procedimental o procesual, como le llaman otros autores, y la final. Podríamos plantearlo, como dice Perrenú, entre las dos lógicas, la evaluación tradicional, que es una evaluación que busca la excelencia, absolutamente, y la evaluación formativa u observación formativa, que lo que busca es ayudar al estudiante para completar sus aprendizajes. En ese aspecto, por la cual yo adhiero, ¿no? La evaluación formativa en todos los momentos de la enseñanza. La forma de evaluar, luego, digamos, la calificación a colocar sin estar buscando una fórmula mágica es muy sencilla, teniendo en cuenta un principio que, por ejemplo, otros podrían buscar otro. Yo lo fundamento en la garantía de inocencia que tiene la Constitución, que dice todos somos inocentes. En consecuencia, aquel que no tiene objeciones tendrá un 10 y así iremos reduciendo esa calificación. Eso quería aclarar o mencionar en cuanto a lo que opino y disentir con la colega de AIR. Gracias. Bueno, pasamos a Rosario. Gracias, profesor. Pasamos a Rosario. ¿Para nada? ¿Alguna pregunta más? No, muchas gracias. Estoy así apurando porque se nos va a cortar la conexión en 10 minutos. ¿Rosario? Acá Rosario sin comentarios. ¿San Francisco? Sin comentarios, muchas gracias, suerte. ¿San Nicolás? Sin pregunta, gracias. ¿San Rafael? Sin pregunta, gracias. Nos han hecho reflexionar solo con las patologías. Gracias. ¿Santa Fe? Sin preguntas, Santa Fe. ¿Villa María? Sin preguntas. ¿Mar del Plata? Quedó abierto. Cristian, saca una foto de la... Sin preguntas, Mar del Plata. Bueno. ¿No falta nadie? No falta nadie, ¿no? No, creo que no. Ay, Neuquén. ¿Ahora escuchan? Sí. Bueno, igual, sin pregunta. Bueno, está muy bien. Bueno, vamos a dejar acá entonces, hemos dejado un tema que nos preocupa y lo vamos a tratar de conceptualizar desde la teoría didáctica. Como les decíamos al principio, el módulo va a estar mañana a la noche. A partir del viernes va a estar los materiales complementarios que vamos a subir en relación con la calificación. Y los invitamos a transitar este módulo, a leer, a discutir con los materiales, a manifestar sus comentarios, sus críticas, sus dudas, sus aspectos con los que acuerden. Y bueno, no nos encontramos, ya es la última videoconferencia. Les vamos a pedir que nos manden, como quedamos la otra vez, la lista de los presentes a la videoconferencia de hoy. Tenemos un responsable por cada facultad regional para que nos envíe la lista. Ya recibimos la lista de AEDO y Villa María que nos acaba de mandar por mail, y como fue la otra vez, un responsable que nos envíe por facultad el listadito con los presentes de la jornada. En el caso de Neuquén también, que la anterior vez tomamos lista, que designe una persona para mandarnos el listado de presentes.
Bueno, quedamos entonces que a partir de mañana a la noche, entonces el módulo de evaluación, y esperamos que nos envíen las actividades hasta el 5 de diciembre. En ese momento vamos a subir el trabajo final, y el trabajo final va a tener 2 fechas de entrega, tal como lo publicamos en una de las primeras comunicaciones que hicimos por el aula virtual. Bueno, gracias y nos vemos por el aula virtual, nos hablamos, nos leemos. Nos leemos. Chao, buenas noches. Chao, chao, chao. Buenas noches a todos.
Your conference is scheduled to end in 2 minutes. Your conference is now over. Goodbye.